Buenas tardes. En la guía número 2 de esta quincena para ciencias naturales hay un punto que es el 2 donde deben resolver unos ejercicios de genética a través de algo que se llama cuadros de Punnett. A continuación les voy a explicar cómo deben resolver esos ejercicios. Bueno, un cuadro de Punnett es un instrumento que fue creado por este científico, Reginald Punnett, que permite determinar cuáles son las probabilidades de aparición de un genotipo en la descendencia. Recordemos que descendencia quiere decir esos hijos que van a tener los padres, es decir, las generaciones futuras. Este cuadro además permite observar cómo se combinan esos alelos paternos con los alelos maternos. Recordemos que un alelo son todas esas posibilidades que tiene un gen para expresarse. Recordemos que en los genes es donde se guardan todas nuestras características físicas, así como las enfermedades, los cuales pues son heredados de padre y madre. Estos conceptos como genotipo y alelo se encuentran en nuestra guía anterior, que fue cuando ustedes realizaron su mapa mental. Bueno, entonces acá recordemos algunos conceptos como genotipo, que es la composición o conjunto de genes de un ser vivo. Recuerden que el genotipo son todos esos genes que están en nuestras células, específicamente en el núcleo celular, y están guardados aquí en esta estructura de ADN. Recuerden que un gen es un fragmentico, ¿cierto? Un pedacito de esa gran cadena de ADN. Ahí se encuentran guardados los genes. Ese genotipo no se puede ver a simple vista, pues ya que se encuentra guardado en nuestras células que son microscópicas. Otro concepto clave que trabajamos en la guía anterior es el de fenotipo, que es la expresión física o los rasgos físicos observables que se heredan gracias a los genes. Estos sí los podemos ver ya que se encuentran en esa parte física de nuestro cuerpo. Entonces, un ejemplo de ello pues es el color del cabello y el color de los ojos, ¿sí? Existen diferentes alelos para el color de ojos. Bueno, el genotipo entonces, recordemos que se representa siempre con dos letras similares. Puedo yo escoger la letra A, la B, la C, pero tienen que ser la misma letra, ¿listo? Una de esas letras va a representar ese alelo que heredamos de papá y la otra letra va a representar el alelo que heredamos de mamá. Por eso tenemos estas combinaciones. Recordemos que las dos A mayúsculas quiere decir que es un individuo homocigoto dominante. Cuando tengo un alelo dominante y uno recesivo, voy a tener un individuo heterocigoto, y cuando tengo dos alelos recesivos, voy a tener un individuo homocigoto dominante. Si hay confusión en estos términos, pueden volver a leer la guía anterior y ver el video explicativo que también les envié a través de sus directores de grupo. Acá. Entonces, esto es lo que acabé de explicar. Recordemos que un par de alelos van a formar las características de los individuos. Entonces, un individuo es heterocigoto si tiene un alelo dominante con un alelo recesivo, ¿sí? Recordemos que los alelos dominantes siempre se representan con una letra mayúscula, mientras que los alelos recesivos con una letra minúscula. Ahora acá, un individuo va a ser homocigoto si tengo los dos alelos iguales, ya sean dos alelos dominantes o dos alelos recesivos. Aquí entonces, por ejemplo, tenemos esta situación donde el padre va a tener aquí este alelo dominante y la mamá también un alelo dominante. Papá y mamá dan esos dos alelos dominantes a su hija y vamos a tener como resultado una niña homocigota dominante, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si mamá fuera en vez de
de dar un alelo dominante diera un alelo recesivo, ¿cierto? Como es este caso que estamos viendo acá, ya esta niña va a tener que ser heterocigota, ya no va a ser homocigota dominante, sino heterocigota. ¿Por qué? Porque tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces acá, como ya les había mencionado, los alelos dominantes siempre se van a representar con una letra mayúscula, mientras que los alelos recesivos con una letra minúscula. Un alelo dominante es esa característica que se expresa en el fenotipo del individuo, es decir, la que yo voy a ver, la que va a ser observable en ese cuerpo de ese individuo. Mientras que el recesivo es una característica que no se expresa o se ve. Sin embargo, va a estar guardada ahí en nuestros genes, en nuestro ADN, va a estar ahí guardadita. Y quizá se vaya a expresar o a presentar en las siguientes generaciones. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en los humanos tenemos que el color de ojos marrón es dominante sobre el color de ojos azul y verde, que van a ser colores de ojos recesivos, ¿sí? Los dominantes pues son dominantes porque se expresan con mayor facilidad en la población, son los más comunes, mientras que los recesivos no son tan comunes y son muy difíciles de transmitir, pero están ahí guardados en los genes de las personas. Entonces, como tenemos este dominante, lo vamos a representar con una letra mayúscula y los recesivos con una letra minúscula. Acá. Entonces, se afirma que un individuo es homocigoto dominante si la característica es dominante y se hace evidente en el fenotipo. Se afirma que el individuo es homocigoto recesivo si la característica es recesiva y se hace evidente en el fenotipo. Entonces tenemos acá este ejemplo. Un hombre con color de ojos marrón, que es homocigoto dominante porque tiene sus dos alelos dominantes. Y aquí tenemos una mujer homocigota recesiva porque tiene sus dos alelos recesivos. La única manera, y por favor no se les olvide, para que se exprese un alelo recesivo como este, ¿sí?, es que la persona sea homocigota recesiva, ¿sí? O sea, la única manera para que estos ojos azules se expresen en el fenotipo, ¿sí?, es que la persona tenga dos alelos recesivos para esa característica de color de ojos azul. Entonces acá, el color de ojos que heredó la hija de ellos dos es marrón, es decir, que heredó el color de ojos de su padre. Pero vamos a ver en términos de genes cómo quedaría esta niña. Esta niña va a ser heterocigota. ¿Por qué? Porque papá le dio un alelo dominante y mamá un alelo recesivo. En este caso, pues esta niña no va a tener los ojos azules. ¿Por qué? Porque este alelo dominante, ¿cierto?, como su palabra lo indica, va a dominar o va a estar por encima del color azul. Entonces, el color de ojos que se va a expresar claramente es el marrón. Sin embargo, como esta niña tiene este alelo recesivo aquí guardadito, ¿cierto?, quiere decir que a futuro, si ella tiene un hijo o una hija, y dependiendo con quién ella tenga ese bebé, sus hijos van a poder heredar el color de ojos azules de la abuela. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en los genes de esta niña vamos a tener este alelo recesivo. Listo. Entonces ahora aquí vamos a poner un ejercicio para que ustedes puedan resolverlos de la guía. Dice, en una planta el color rojo de la flor domina sobre el color azul. Entonces el color rojo va a ser nuestro alelo dominante.
mientras que el color azul va a ser nuestro alelo recesivo. Dice, si cruzas una planta homocigota dominante, no se les olvide esta información, con una planta homocigota recesiva, ¿cómo será el fenotipo y genotipo de sus descendientes? Recordemos que descendientes pues van a ser como esos hijos, esas crías que se den ahí. En este caso pues son ya la descendencia de la planta. Nos están preguntando cómo van a ser a nivel de genes y a nivel de color de flor esos hijos o esos retoños de esas plantas. Entonces acá, lo primero que yo tengo que establecer es el fenotipo. Recordemos que el fenotipo es lo que yo puedo ver, la característica observable. Para este caso entonces, tengo la planta homocigota dominante, ¿cierto? Va a ser de color rojo. Y tengo una homocigota recesiva que va a ser de color azul. Ese es el fenotipo, el color es el fenotipo. Una con color rojo y una con color azul. Ahora el genotipo son esos alelos o esos genes que no podemos ver. Me dicen entonces aquí, ¿cierto? Que tengo una planta homocigota dominante. Si es homocigota dominante, quiere decir que sus dos alelos van a ser dominantes. Homo significa igual, entonces tengo dos alelos dominantes. Y ahora me dicen que la siguiente plantica es homocigota recesiva. Quiere decir que sus dos alelos van a ser recesivos. Entonces, para resolver este ejercicio, yo voy a hacer en mi cuaderno un cuadro de Punnett. Este es el cuadro de Punnett, así tal cual se hace. Tenemos la información de la madre, que se representa aquí con este circulito con una X. Y tenemos la información del padre que se representa con un círculo y una flecha. Sin embargo, como en este caso estamos hablando de plantas, lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a colocar los dibujitos de las plantas, la planta con flor roja y la planta con flor azul. ¿Qué vamos a poner aquí? ¿Qué vamos a poner aquí en estos cuadritos que estoy señalando? En esos cuadros que estoy señalando, vamos a colocar los alelos o el genotipo de cada una de las plantas. Entonces voy a poner aquí un alelo dominante, ¿cierto? Porque es el primer alelo que tiene la planta roja y el otro alelo que tiene esa planta roja. Aquí entonces arriba voy a colocar los dos alelos de mi planta azul, que es homocigota recesiva. Los coloco así. Ahora, ¿cómo vamos a llenar los cuadros que están ahí en el centro? Esos 4 cuadros que me quedan en blanco. Voy a hacer cruces. Cruces, entonces, cojo este alelo dominante y lo cruzo con este alelo recesivo y lo escribo de la siguiente manera. ¿Listo? Así. Me queda acá un heterocigoto. Siempre va de primeras la mayúscula. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Luego hago lo mismo con el otro. Y me queda tal cual. ¿Listo? Ahora, tomo este de aquí abajo, este alelo abajo, y lo cruzo con este de arriba. Y otra vez me va a dar un heterocigoto. Ahora nuevamente cruzo el de abajo con este de arriba y también me va a dar un heterocigoto. Ahora vamos a ver cómo quedan los resultados de ese cuadro de Punnett ya que lo terminé. Los resultados aquí. La pregunta inicial del problema era cómo serán los descendientes. Entonces voy a mirar. Tengo que dar la respuesta del genotipo y el fenotipo. Entonces aquí, miren dónde está la carita feliz. Cada uno de esos cuadros
este cuadro, este cuadro, este cuadro y este cuadrito tienen un valor de un 50%. Por favor, no olvidar eso. ¿Listo? Para que para que el total del cuadro, o sea, sumando este cuadro con este cuadro más este cuadro y este cuadro, me dé un total de un 100%. Entonces, estos 4 cuadros al final van a sumar un 100%. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Ya les digo por qué. Entonces, el genotipo, si se dan cuenta, tenemos, todos me dieron que heterocigotos, todos son iguales. Entonces, no lo voy a escribir 4 veces, sino que solo lo escribo una vez, porque está repetido. Entonces, solo lo pongo una vez. Y voy a decir que 100% que los descendientes del cruce de esa planta roja con esa planta azul van a ser 100% heterocigotas. 100%, ¿por qué? Porque este cuadro vale, ay, perdón, me equivoqué, este cuadro vale 25%, no 50%. 25, 25 y 25, ¿listo? Entonces vamos a corregir el error anterior. Entonces, cada cuadrito vale 25, no 50%, ahí hubo un error. Entonces, 25 más 25, 50, ¿cierto? Más 25, 75, más 25, 100. Entonces son 100% heterocigotas. Ahora vamos a ver entonces cómo es su fenotipo. Recuerden que el fenotipo es la característica física que voy a ver, en este caso es el color rojo. Entonces voy a decir que todas las flores van a ser de color rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí yo tuve que todas son heterocigotas. Y recordemos que esta dominante va a sobresalir por encima de la recesiva. La dominante, ¿cuál era? El color rojo. Entonces, por eso todas van a ser de color rojo. Listo. Vamos a hacer este otro ejercicio. Dice, en los conejos, bueno, ahora tenemos este acá de los conejos. Entonces, en los conejos el pelo negro domina sobre el marrón. Entonces, vamos a tener que el color dominante es el negro y el recesivo es el marrón. Dice, se cruza un conejo heterocigoto con una coneja de pelo marrón. ¿Listo? Tengamos eso en cuenta. Entonces acá, si nos fijamos entonces, el fenotipo es el pelo negro, ¿no? Y el pelo marrón. El conejo va a tener pelo negro y la coneja pelo marrón. Dice que es heterocigoto el conejo. Entonces, ¿qué es heterocigoto? Que tengo un alelo dominante y un alelo recesivo. Y me dicen que la coneja es de pelo marrón. Yo coloco la coneja homocigota recesiva. ¿Por qué? Por lo que les había dicho. La única manera para que un alelo recesivo se exprese en el fenotipo es que sea homocigota recesiva. ¿Listo? Entonces, por eso la coloco así, aquí. Entonces aquí tenemos nuestro cuadro de Punnett. Aquí recuerden que este símbolo vamos a representar a la hembra y con este símbolo vamos a representar al macho. Entonces vamos a empezar a colocar la información aquí de la coneja. Colocamos sus dos alelos recesivos y arriba el macho su alelo dominante y su alelo recesivo. Y hacemos los cruces tal cual en el ejercicio anterior. ¿Listo? Así, de esta manera. Vamos haciendo ahí los cruces. Listo. Entonces ahora, ¿cómo nos queda la respuesta de este problema? Entonces recordemos acá que cada cuadrito, ¿cierto? Cada cuadrito, voy a mirar qué alelos tiene. Entonces estos dos cuadritos me dicen que voy a tener acá heterocigotos, conejos heterocigotos. Y tengo este otro genotipo
que me dice que voy a tener conejos homocigotos recesivos. Recordemos que cada uno de estos cuadritos va a tener un valor de el 25%, ¿cierto? Entonces aquí, miremos este acá. Aquí tengo entonces 25 más 25, 50. Por eso entonces van a ser 50% heterocigotos. Y aquí voy a tener 25% más 25% igual 50% homocigotos recesivos. Ya tengo mi genotipo. Con el genotipo ya puedo saber el fenotipo. Entonces voy a tener que 50% de mis conejos van a tener el pelo negro. ¿Por qué? Porque aquí son heterocigotos y recordemos que este alelo dominante, que es el color negro, va a expresarse por encima del recesivo. Y voy a tener 50% de conejos con pelo marrón porque la otra mitad de conejos, el otro 50%, va a ser homocigoto recesivo. Entonces ya con esta explicación ustedes pueden resolver esos 3 ejercicios del punto 2. La otra parte de la guía entonces es resolver este crucigrama. Este crucigrama lo podemos resolver con los conceptos de la guía anterior y el video que también les envié explicándoles. El segundo punto pues son los problemas de los cuadros de Punnett que acabé de explicar. En el tercer punto me están hablando ya a nivel molecular del ADN. Entonces, ¿qué molécula es la que está representando la imagen? De acuerdo a lo que yo expliqué en la anterior guía, usted me va a decir si es una molécula de ADN o de ARN. Esta pregunta que dice aquí, ¿qué unidades forman a esta molécula? Esa respuesta la encuentran en esta guía en los párrafos que yo dejé ahí escritos explicando cómo está conformada la información, las moléculas de información genética. Tiene que consultar cuál es su importancia biológica y en qué lugar de la célula se puede encontrar esta molécula. Eso también lo expliqué en la guía anterior. Luego van a realizar un cuadro comparativo entre estas dos enfermedades genéticas que son hemofilia y daltonismo. La hemofilia está relacionada con la sangre y el daltonismo con la distinción de colores. Y por último vamos aquí a consultar qué es una mutación, ¿cierto? ¿Qué es una mutación? Y van a escribir también aquí, van a llenar este cuadro. Entonces tenemos mutaciones de diferentes tipos. Van a haber mutaciones perjudiciales, es decir, las que causan daños, benéficas, que son las que nos ayudan a sobrevivir como especie, somáticas, que son unas que se encuentran como tal en todas las células de nuestro cuerpo, unas germinales que se encuentran en las células sexuales, y unas cromosómicas que ya tienen que ver con los cromosomas, que por ejemplo el síndrome de Down tiene que ver con un tipo de mutación cromosómica, ¿listo? Entonces averiguan qué es cada una de esas mutaciones y aquí al frente vamos a escribir el ejemplo de cada una de esas mutaciones, ¿listo? Entonces esa es la guía para que ustedes la resuelvan, es muy fácil. Cualquier inquietud ya tienen mi correo electrónico y mi teléfono de WhatsApp. Entonces que les vaya muy bien con la guía.